Vimos ese cambio en Argentina, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Chile, lo vimos en Honduras y creo que estoy convencido de que lo vamos a ver en el Perú. La gente está harta de gobiernos de izquierda que no han dado resultados. Y yo creo que Perú va a seguir ese mismo patrón. Aquí hay una enorme comunidad peruana también que está muy pendiente de lo que pueda llegar a ocurrir. Muchos de ellos son seguidores nuestros. Escucharon además muy atentamente a Keiko Fujimori cuando pudimos entrevistarla no hace mucho tiempo. Y ahora se convierte en la gran ganadora de esa primera vuelta, de una forma muy holgada. Cuéntanos, tú lo viviste además desde allá. Así es. Mira, también lo dijiste muy bien al principio del programa. Esta vez estoy convencido que es diferente. Ella llega con mucha fuerza. El Perú está en crisis. Ha tenido 8 presidentes en 9 años. Perú no aguanta otro gobierno mal. Y ella ha venido con un mensaje muy contundente de orden. Por fin poner orden. Ya lo hicieron en los 90. En ese momento el gran enemigo de la seguridad pública era el terrorismo. Y en los 90 se pudo con mano dura eliminar ese gran problema. Hoy día el enemigo ya no es el terrorismo, es el crimen organizado, el crimen de calle. Y ella viene con una propuesta muy contundente de mano dura para erradicar ese crimen que tiene a la ciudadanía en miedo. La veo muy tranquila en su discurso la noche de las elecciones. Ella podía haber celebrado y dijo, no es momento de celebrar, el país está en crisis. Se vio muy agradecida, obviamente, con la gente que votó por ella, duplicó las cifras que tuvo en la primera vuelta hace 5 años, viene con fuerza, pero sabe que no es momento de celebrar. Y al día siguiente, al lunes después de las elecciones, estaba ya trabajando, armando la estrategia de la campaña para poder responder a las necesidades del pueblo peruano, que son muchísimas. Así que con mucha humildad, con mucha serenidad, pero con mano muy firme. Fíjate que me interesa mucho porque siempre se dice, yo ayer hice una entrevista muy polémica, quienes me siguen en la radio saben que bueno, tuvimos que aplicar un poco de doctrina al periodista muy polarizado, obviamente, que estábamos conversando con él en la radio, porque obviamente yo decía que el apellido Fujimori arropa, pero de alguna forma también te despeña. Y hay muchos individuos que son antifujimoristas por excelencia. Y en las segundas vueltas, porque Keiko no es la primera vez que gana una primera vuelta, en esa segunda vuelta habitualmente ese voto que es antifujimorista es como que hace su apropio. Pero también hay que recordar una cosa, la asepsia de las votaciones en Perú, porque como yo le decía a este periodista en el día de ayer, mientras todavía en Perú se compran votos con sacos de arroz, obviamente el que maneje la campaña a nivel rural, el que lleve con el mensaje y el que lleve el saco de arroz es el que al final del día puede llevarse esa candidatura. Y hablaba específicamente de Castillo, de Pedro Castillo, el expresidente Pedro Castillo, que era una persona que entre tú y yo no sabía hacer la O con un canuto y que, soportado por un señor como Cerrón, comunista a tope, con esa línea del socialismo del siglo XXI, apoyado por Cuba, apoyado por Venezuela, logra que este hombre se convierta en presidente. Así es. Ahora hay un cambio completamente, creo que existe un cambio que ya la gente lo ha visto con forma clara. ¿Crees que Perú va a votar como está votando el resto de América Latina, y tú eres un experto, donde se está dando ese cambio geopolítico más hacia el centro y hacia el centro derecha? No solamente lo creo, estoy convencido. Vimos ese cambio en Argentina, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Chile, lo vimos en Honduras y creo que estoy convencido de que lo vamos a ver en el Perú. La gente está harta de gobiernos de izquierda que no han dado resultados. Y yo creo que Perú va a seguir ese mismo patrón. Ahora, hay que asegurarnos de que el proceso electoral sea limpio. ¿Qué pasó con las papeletas ahora, por ejemplo? Sí, mira, increíble. 211 mesas electorales sin papeletas. Pero fue más que eso, porque la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que tenía solamente una labor, garantizar que el voto se llevara a cabo de manera limpia, transparente, no llegaron papeletas, boletas electorales a más de 200 mesas. Y se extendió la elección, algo sin precedentes, al día siguiente. Pero no fue solamente eso. Hasta ayer, creo. Exacto. Pero no fue solamente eso, sino que hubieron muchísimas mesas que abrieron tardísimo, a más de las 12 del día. Gente que estuvo horas y horas en fila, que se fue y no votó. Y esa gente no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho al voto. Y eso sucedió no arriba, en la montaña, muy lejos, sucedió en la capital, en Lima. Sectores en donde la derecha usualmente le va mucho mejor.
dos candidatos, el exalcalde de Lima y Keiko, que se vieron afectados. Entonces, no es solamente que no llegaron las boletas electorales a más de 200 mesas, sino que en otras cientos de Muy mesas. parcializado, y fueron más de 60. Yo ayer estaba hablando un poquito de esto, y Carlos, quiero hablarlo contigo porque esto es grave, esto es extremadamente grave. Estamos hablando de municipios como San Isidro, como Miraflores, por ejemplo, como tú muy bien dices, tienen un voto diferente al resto de Lima. Más de 63.000 personas se quedaron sin poder ejercer su derecho al voto, y si no es porque se amplía ese plazo, hasta en algunos momentos el día de ayer, se hubieran quedado sin votar. Eso no es casualidad, amigo mío. Eso no es casualidad, pero te repito, esa gente por lo menos pudo votar al día siguiente. Claro, ya con información adicional, no es aceptable, pero por lo menos se trató de arreglar. A mí lo que me preocupa más es la gente que estuvo en fila por horas y horas y no pudo votar porque se cansó, se fue, gente de edad avanzada, discapacitados, y a esa gente no se le dio el voto, no se le dio la oportunidad de votar porque la mesa sí abrió 3, 4, 5, 7 horas tarde. Y ahí creo que eso es algo muy grave y hay que asegurarnos que en la segunda vuelta el proceso sea total y absolutamente transparente. ¿Hay observadores, Carlos? Sí, hay muchos observadores de la OEA, internacionales, pero yo creo que le corresponde al pueblo peruano asegurarse de que el proceso electoral sea limpio y transparente. Y si lo es, no me cabe la menor duda de que Keiko gana, porque ese mensaje de orden es un mensaje que el pueblo peruano está deseando a gritos, que alguien venga y ponga orden. Ahora, fíjate, la pregunta que nos hacemos todos, Carlos, que yo me imagino que se harán los propios candidatos, es si la asepsia del voto no se puede garantizar en una urbe como Lima. Yo no me quiero imaginar lo que pueda llegar a pasar en esos pueblos rurales que son a veces de 50, 60, 70 habitantes, del mismo que salió el propio Pedro Castillo. Bueno, y hay evidencia muy clara que en la elección anterior hubo precisamente fraude electoral. Castillo ganó por poco más de 40.000 votos. Discutibles. Muy discutibles. Y la evidencia que yo he visto sugiere que en realidad Keiko ganó esa elección. Esta vez viene con muchísima más organización. Allá le llaman personeros, gente que va a estar asegurando que el voto en realidad se cuente correctamente, que estén vigilando el proceso electoral, pero eso requiere no solamente de personeros ni de observadores internacionales, sino de la población en general que pelee por su voto y asegure que la democracia se respete. Claro, el problema es cuando la necesidad se aprieta y te encuentras esos municipios, insisto, donde todavía se siguen comprando los votos con sacos de arroz. Y eso está ocurriendo también en Colombia. Sobre todo en el sur del país. Y en el sur del país. De Perú. Sí, señor, en el sur del país. Pero yo creo que la gente está tan harta de la inseguridad, sale a la calle con miedo, que está ya deseosa de que alguien pueda poner ese orden y que les brinde otra vez la tranquilidad. Pero las grandes capitales, Carlitos, porque el problema viene cuando eso lo trasladamos a estas comarcas rurales donde no pasa nada, pero donde sí te llegan y te dicen, mire, si usted vota hacia este lado, yo le voy a entregar esto. Y esa gente sí se ve supeditada al saco de arroz, insisto, porque es una auténtica realidad. Pero eso lo vemos en toda la América Latina y vimos, como dije, como en Argentina, como en Bolivia, como en Chile, como en Honduras, espero también en Colombia. La gente se despertó y dijo, no, basta, los gobiernos de izquierda no funcionan. Keiko lo dijo en el segundo debate y en su discurso la noche de las elecciones, que el verdadero enemigo es la izquierda. Y cuando dijo la izquierda no se refiere al ciudadano de a pie, se refiere a los líderes de izquierda que manipulan a las poblaciones desesperadas, con hambre, con miedo, y les ofrecen villas y castillas. Vamos a escuchar precisamente, si te parece, parte de la entrevista que nosotros le hicimos acá, porque a mí me encanta después cuando las cosas se cumplen y cuando los discursos son consistentes y cuando eso lleva además a una victoria en primera vuelta como la ha llevado a Keiko Fujimori. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo sobre la izquierda precisamente aquí en nuestro programa. Durante los últimos 25 años, y voy a hacer la excepción al segundo gobierno del presidente García, que tuvimos muy buenas cifras económicas, los últimos años han sido terribles para la población. Ha habido un Estado en abandono, indiferente, que es ciego frente a la necesidad básica de la población. Yo creo que jugó mucho además la narrativa de la izquierda, utilizando el sentimiento antifujimorista y en la última elección además con irregularidades de las cuales yo denuncié. Sin embargo, hoy el aspecto y la atmósfera política, más allá de las necesidades, hay una mirada de esperanza. Y entonces nosotros estamos llevando ese mensaje recorriendo
haciendo esta campaña con mucho diálogo, casa por casa, escuchando a los vecinos. Los protagonistas de esta campaña son los ciudadanos. Bueno, los protagonistas de esa campaña son los ciudadanos. Obviamente Perú necesita ese cambio y los resultados, el gran enemigo es la izquierda. Lo dijo clarísimamente. Además, esto yo creo que viene en línea con la política que está llevando el propio presidente Donald Trump. Porque yo creo, y te voy a hacer una pregunta un poco compleja, después de lo que estamos viendo, Carlos, con la reacción que han tenido algunos aliados en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde el presidente fue enfático, el secretario Rubio fue enfático, dijeron, miren, hemos puesto muertos, ponemos más del 60% de la financiación de este organismo y sin embargo en un momento que podemos necesitarlos, hay países que nos niegan incluso el acceso a las bases. ¿Crees que esto que está ocurriendo en América Latina, que ese apoyo que está dando el propio presidente Donald Trump para que surjan estos gobiernos de centro-derecha, viene con la idea de que ese escudo de las Américas se pueda llegar a convertir en una plataforma en el futuro que pueda suplementar o sustituir a la alianza? No sé si suplementar o sustituir a la OTAN, pero sí mandar una señal muy clara que lo dijo la misma Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada por la Casa Blanca en noviembre del año pasado, que dice que por muchos años Estados Unidos ignoró a la América Latina. Y ya eso cambia con este gobierno de Trump, ponerle más atención a nuestro hemisferio. Y yo creo que eso va a mandar un mensaje muy, muy contundente. Tuvimos la reunión hace poco en Miami con 12 presidentes de la América Latina y el Caribe. Y no es un tema solamente ideológico, porque el presidente Trump ha dicho que él quiere trabajar con gobiernos que comparten una misma ideología, pero que también está dispuesto a trabajar con gobiernos que no comparten esa ideología, gobiernos de izquierda, sí demuestran interés en colaborar con Estados Unidos, como es el caso del gobierno de México, por ejemplo. Y yo creo que aquí el gobierno de Estados Unidos va a mandar un mensaje muy claro al Perú, que no se pueden aceptar elecciones fraudulentas, no puede haber un proceso que no sea total y absolutamente transparente, que el resultado sea el que sea, pero que sea honesto y transparente. Y ese mensaje va a llegar muy pronto al Perú. Oye, para cerrar el tema de Perú, antes de irme a la pausa, ¿cuál es la fórmula vicepresidencial que va a acompañar a Keiko? Porque sí, tú sabes que una cosa es la labor personal que uno hace, que realiza su figura, y a veces una elección pues puede tener cosas buenas y malas dependiendo también de la fórmula vicepresidencial. Tiene a dos compañeros de boleta. En Perú hay un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Ambos, Lucho y Miki, son extraordinarios, con mucha experiencia política. Y lo más interesante para mí, como extranjero, al verlos, es que son un verdadero equipo. No estamos hablando de una lideresa con dos candidatos a vicepresidente que van a hacer todo lo que ella quiera. No, es un verdadero equipo, se llevan bien, confían uno con el otro, y yo creo que va a ser no solamente un equipo liderado por la presidenta, como debe de ser, sino un verdadero equipo con la presidenta a la cabeza, los dos vicepresidentes y ministros que se irán nombrando una vez que gane la presidencia, y que trabaje con el Congreso, porque acordémonos que Perú tiene un sistema muy extraño, que no es ni presidencialista ni parlamentarista, sino una mezcla, donde el Congreso, que ahora por primera vez en muchos años es un Congreso bicameral, que tengan que trabajar para darle orden y estabilidad al país, que es lo que merece. Dime algo, porque el voto, yo siempre converso sobre esto, creo que lo he conversado contigo. Me llama la atención que ella incluso nos comentó que había incorporado al equipo gente que era abiertamente antifujimorista. Sí, claro. Porque le interesaba que la gente recibiera también el feedback, no solamente de la gente que te apoya, sino de la gente que no te ha apoyado, pero que puede significar un cambio y atraer gente de otros partidos también. Y es lo que tiene que hacer, tiene que conciliar. Gobernar no es solamente gritar y hacer escándalos, sino poder generar consensos. Yo creo que eso es precisamente lo que va a hacer. Ella quiere ser presidenta de todos los peruanos, no solamente de los que votaron por ella, sino que de todos los peruanos. Y eso es lo que vamos a ver. Creo que ningún candidato a la presidencia, ninguno de los 35 que se presentaron a la segunda vuelta, y ninguno del otro que sea el que se enfrente con ella, está cambiando la situación. Hoy parece que va a ser el candidato de la izquierda. Ningún otro candidato creo que puede generar esa habilidad de crear consensos y gobernar para todo el pueblo peruano.